Dios les bendiga, qué bueno es estar juntos un día más. Saludos y bendiciones a toda la familia Vive en Tesorillo, en Marbella, San Pedro Alcántara y Estepona, y todos los amigos que nos están viendo, que se conectan. Queremos decirles sinceramente que deseamos que Dios los bendiga, que el Señor haga algo en tu vida que te sorprenda, que vaya más allá de lo que inclusive tú y yo podemos imaginar. Qué buena palabra que estamos recibiendo en estos días. Y nos hace falta porque en medio de circunstancias como estas, como la pandemia global que estamos viviendo, se multiplican las especulaciones, las imaginaciones, las opiniones, las ideas, todas muy respetables. Pero dice la palabra de Dios: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué importante, cuánto necesitamos reconocer al Señor, poder verlo, poder distinguir lo que Él hace, quién es Él, lo que Él piensa, lo que Él se propone. De esa manera tú y yo podemos enderezar nuestra senda, podemos caminar en medio de las circunstancias más difíciles sin resbalarnos, sin desviarnos, con seguridad de que su vara y su cayado están con nosotros para infundirnos aliento. Y quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, porque allí el Espíritu Santo, a través de este hombre, Mateo, un evangelista, registra uno de los acontecimientos más grandes, más extraordinarios, más sobrenaturales que podemos ubicar en toda la historia de la humanidad. Registra el nacimiento de Jesús. Y dice en Mateo capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mira, en un lugar concreto, Belén de Judea, una pequeña ciudad rodeada de montañas, pero famosa entre todos los judíos, porque se sabía que de ahí iba a salir el Mesías prometido, el Mesías esperado. Un tiempo, los días del rey Herodes, y personas que vienen de lejos, los magos, los magoi, una etnia meda que se transformó con el tiempo en un pueblo de hombres religiosos, hombres que buscaban la santidad, la verdad, hombres instruidos, hombres respetables. Y vienen estos magoi de Oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Un hecho: ha nacido el rey de los judíos, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Verbo hecho hombre, el Dios que se hace carne para salvar a su pueblo, para cumplir las promesas, para extender la vida a toda la humanidad. Y estos hombres vienen y dicen: ha nacido, ha ocurrido, ha sucedido. ¿Cómo es que nadie lo sabía? ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta? ¿Cómo es que los moradores no se habían percatado? ¿Cómo en la capital no sabían nada? Y ellos explican cómo es que habían descubierto que ese hecho tan extraordinario había sucedido. Y dicen: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo que están diciendo estos hombres es: hemos visto una señal, la señal del Mesías, y venimos a adorarle. Y lo hemos visto estando en nuestra tierra, allí muy lejos, muy lejos. Cuando el rey Herodes escucha esto, se turbó toda Jerusalén con él,
y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Él no sabía, los magos no sabían, sabían que había ocurrido, pero no sabían dónde era. Dios es un Dios que se da a conocer. Dios es un Dios que da muestras, da indicios, da señales. El apóstol Pablo en Hechos 14 dice: en los tiempos pasados Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, pero no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Dios es un Dios que en los días, en los años, en la antigüedad dejó a la gente, cada uno por su propio camino, pero Él no se dejó sin testimonio. Él dio señales de su existencia. Y Pablo lo dice muy concreto: haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Más adelante en Romanos 1:20 va a decir las cosas invisibles de Dios. Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Dios se ha mostrado, se ha revelado a través de las cosas visibles, a través de la creación. Y cualquiera que estudie la creación, cualquiera que examine la naturaleza, puede ver la firma del Hacedor, del Creador. Porque Dios es un Dios que se da a conocer. Dios es un Dios que da señales de su existencia. Por eso Jesús le llamó la atención a los discípulos en Juan 6:26. Le dijo: de cierto me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús había multiplicado panes y peces para una multitud gigantesca. Y la gente lo buscaba. Pero Jesús dice: no han visto la señal, no han comprendido la señal. Han palpado el milagro, han comido del milagro, han comido los panes, han comido los peces, han disfrutado, su hambre se ha ido, pero no han entendido que era una señal, que eso era una señal. Los magos que vinieron de Oriente, estos hombres, estos magoi, cuando vieron la señal, entendieron la señal. Ellos no se quedaron viendo la estrella, ellos dijeron: esto significa que ha nacido el Rey de los judíos. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 12:37, que a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y Jesús llega un momento que en Mateo 16:2 le dice: cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo es rojizo, por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo nublado es rojizo. ¿Sabéis distinguir las señales de los tiempos? Perdón, el aspecto del cielo, y no podéis distinguir las señales de los tiempos. Qué importante es reconocer las señales. Qué importante es saber leer bien las señales que Dios da de su presencia, de su obra, de su salvación. Cuando Jesús nació, hubo señales. Y Dios no ha cambiado. Hoy también Dios sigue haciendo señales. Sigue poniendo en tu cielo estrellas brillantes para que sepas a dónde dirigirte, para que entiendas a dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer. Qué importante es reconocer los hechos extraordinarios que suceden a nuestro alrededor. Porque esos hechos son indicios, son señales, son direcciones para que podamos reconocer la obra que Dios hace.
Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, comienza a transformarse en una señal. Porque los que le conocen de siempre dicen, oye, tú has cambiado. Oye, tú estás diferente. Mira, tus ojos ya no son los mismos. Tu forma de hablar, ¿qué pasa? Y son señales de que Dios ha hecho algo en su vida. De que Él ha sido salvo, de que Él ha nacido de nuevo, de que Él ha sido transformado. Cuando tú y yo somos capaces de reconocer las señales, de entender las señales, entonces podemos reconocer al Señor en nuestro camino, darnos cuenta de que Dios está actuando, de que Dios está hablando. En Mateo capítulo 2, 5, cuando el rey empieza a preguntar dónde había de nacer el Cristo, le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esto es verdad. En el pueblo de Israel sabían que el Mesías iba a venir de Belén de Judea. Belén era una ciudad pequeña, no era una gran metrópoli, no era Jerusalén. Pero sin embargo, el profeta había dicho, de ahí va a salir el Salvador. Y los judíos lo sabían. Por eso cuando el rey Herodes, que era bastante ignorante en este asunto, le pregunta a todos, le dice, mira, en Belén de Judea. Y entonces Herodes le comienza a preguntar cuándo había aparecido la estrella para saber el día de nacimiento, la fecha. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Bueno, Herodes no quería realmente ir y adorar. Él tenía otros planes, él quería matarlo, él no quería otro rey. Pero dice que los magos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Lo que el profeta profetizó 700 años antes se cumplió. Y si tú y yo queremos reconocer la obra que Dios hace, tenemos que saber reconocer cuando las Escrituras se cumplen. Y para reconocer cuando las Escrituras se cumplen, tenemos que creer que todo lo que está escrito tiene cumplimiento. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, podemos reconocer el cumplimiento de la palabra de Dios. Y cuando se cumple la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que Dios está obrando. De que Dios está haciendo que todo lo que está escrito en la palabra de Dios no es un cuento, no es una novela, no es un registro histórico. Son hechos que Dios cumple con toda exactitud. En Pentecostés hubo un estruendo. Hubo un estruendo como de un viento recio, hubo llamas de fuego que aparecieron sobre la cabeza de 120 discípulos de Jesús. La multitud se juntó y comenzó a ver a 120 personas hablando en nuevas lenguas, atónitos, sorprendidos. Algunos se burlaban, otros decían, ¿qué es esto? Pero Pedro se levanta y dice, de Hechos 2:15, estos no están borrachos como ustedes suponen. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro supo reconocer la obra de Dios, porque Pedro supo que la palabra se estaba cumpliendo. Y una y otra vez se repite una expresión en los evangelios y en el Nuevo Testamento, que es para que se cumpla la Escritura. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
reconocemos la obra de Dios, reconocemos lo que Dios está haciendo, reconocemos lo que Dios quiere, reconocemos lo que Dios habla. Cuando somos capaces de reconocer las Escrituras y que las Escrituras se cumplen, todo lo que está escrito tiene cumplimiento. No hay una palabra que podamos decir, esto va a pasar, esto no tiene importancia. De tapa a tapa la palabra de Dios tiene cumplimiento. Mira, cuando observamos esta pandemia mundial, esta situación que para ti, para mí es inédita totalmente, que sorprende, que nos deja perplejos, que despierta la incertidumbre, despierta las fantasías más variadas, las especulaciones más atrevidas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Recordar que el Señor Jesús dijo en Mateo 24, 7, 8, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. No os alarméis, no os turbéis. Y la palabra del Señor nos enseña a distinguir el tiempo que estamos viviendo. Nos enseña a comprender que Dios sigue en el trono, que el Señor sigue siendo soberano, y hace más de 2000 años profetizó y anunció lo que hoy está sucediendo, para que cuando nosotros lo veamos no seamos presas del pánico, de la incertidumbre, del temor, de la duda, de la ansiedad, sino que sepamos que los tiempos se van cumpliendo. Cuando nosotros reconocemos el cumplimiento de la Escritura, reconocemos la obra de Dios. Qué importante es saber la palabra de Dios, qué importante es leer la palabra de Dios, qué importante es confiar que la palabra de Dios es verdadera. Un hombre llamado Stoner, presidente de los departamentos de matemática y astronomía de la Universidad de la ciudad de Pasadena hasta 1953, y presidente de la división de ciencias de la Universidad de Westmont desde 1953 a 1957, un científico, un matemático, un hombre de ciencias exactas. Él calculó y dijo, vamos a ver, ¿qué probabilidad hay es que 8 profecías se cumplan en un solo hombre, como se cumplieron en Jesús? Bueno, hizo los cálculos y descubrió que la probabilidad es de 1 en un 1 seguido de 17 ceros. Y hizo la misma cuenta para 48 profecías que también se cumplieron en Jesús. Y resultó que la estadística daba 1 en un 1 seguido de 157 ceros. Imposible. Pero lo que Dios dijo se cumplió tal cual en Jesús de Nazaret. Por eso la palabra de Dios es completamente confiable. Y la palabra de Dios es una lámpara, es una luz que te enseña, te guía para moverte y para entender no solamente las señales de los tiempos, sino para entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Mateo capítulo 2, verso 10 dice que cuando los hombres venidos de Oriente llegaron y vieron la estrella detenida sobre Belén, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Al niño y a su madre, un niño y una madre, nada especial. Había muchos niños y muchas madres en otras tantas casas de Belén, pero ellos hicieron algo rarísimo, porque se postraron y adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El hecho de ver una estrella moviéndose por delante, guiándolo y deteniéndose sobre Belén, era un espectáculo extraordinario y sobrenatural. Y ellos se regocijaron al ver esa tremenda señal que Dios había puesto para guiarlos a Jesús. Pero aunque se alegraron de ver la estrella, se postraron delante del rey. No se postraron delante de la estrella. Ellos presentaron ofrendas al niño
al Mesías, ellos no presentaron ofrenda ni a la estrella ni a la madre del niño. Ellos reconocieron las señales y siguieron las señales, pero adoraron a Jesús, al Hijo de Dios. El apóstol Juan va a decir: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y las señales son dadas por Dios para que adoremos al Hijo de Dios, para que reconozcamos que la Escritura se cumple, para que reconozcamos la gloria de Dios. Los hombres de Oriente se postraron porque reconocieron que ese niño era el Dios que se había hecho hombre. Vieron la gloria de Dios en ese niño y se postraron y abrieron sus tesoros y pusieron lo mejor que tenían: oro, incienso, mirra, a los pies del niño. Qué importante es saber reconocer la gloria de Dios en Jesucristo. Qué importante es postrarnos delante de Jesús. Qué importante es adorar al que vive, al que reina, al omnipotente, al omnisciente, al inigualable. Qué importante es distinguir que Jesús no es una historia, no es un mito, no es una creencia, no es una idea que yo tengo, no es un código de vida, no es una ética, no es una religión. Jesús es Dios hecho hombre. Él es hecho Señor y Cristo. Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. ¿Cómo vamos a inclinarnos delante de las obras de los hombres? ¿Cómo vamos a inclinarnos delante de la creación humana? ¿Cómo vamos a darle más valor a un animal que al creador del animal? ¿A una persona que al creador de la persona? ¿A una estrella, a un monte, a un árbol, antes que al creador de todas las cosas visibles? Los cielos nos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. En este tiempo es importante, es necesario, Dios quiere que tú y yo abramos los ojos, que no seamos ciegos, que no estemos palpando a ver dónde está Dios. Por el contrario, Dios quiere que tú y yo seamos capaces de reconocer la obra que Él está haciendo. La obra que Él está haciendo. Que podamos reconocer las señales que nos indican lo que Dios está haciendo, que nos indican quién es Dios. Dios quiere que tú y yo seamos capaces de reconocer las escrituras que se están cumpliendo para mirar al autor de la escritura. Dios quiere que reconozcamos la gloria de Dios en medio de la oscuridad que nos rodea. Porque Isaías dijo: tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti será vista la gloria de Dios. Levántate y resplandece, ha venido tu luz, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Que nuestros ojos estén abiertos para ver por fe la gloria de Dios. Una familia era muy amiga de Jesús. Jesús pasaba tiempo con ellos, los visitaba, Jesús los amaba. Un día, un miembro de la familia enfermó y sus hermanas
corriendo, mandaron por Jesús. Y Jesús, cuando se enteró, no hizo nada, se quedó quieto. Al poco tiempo Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero vamos para despertarle. Y entonces le dijeron sus discípulos: bueno, si duerme, está mejor. Y Jesús dijo: ha muerto. Y Jesús llegó a la casa de Marta, María y Lázaro 4 días después. Las 2 hermanas le dijeron lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y Jesús les dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Qué tiempo bueno para creer al Señor, creer la palabra de Dios, creer lo que Él nos está diciendo. Qué buen tiempo para abrir los ojos y ver las señales de que Dios está obrando, de ver que la Escritura se está cumpliendo, de ver la gloria de Dios que se está manifestando. Qué tiempo bueno para tener experiencia de la gloria de Dios, no solamente en nuestra vida, sino en todo lo que nos rodea. Dejemos de estar pendientes de las circunstancias, de las personas, de lo que ocurre, de lo que deja ocurrir. Abramos los ojos. Reconozcamos que Dios obra desde el principio hasta el fin. Abramos los ojos y veamos las señales. No nos limitemos. No recortemos. Cuando Dios hace algo, nos está indicando a Jesús de Nazaret. Si sana a alguien, esa persona es una señal que indica a Jesús. Si provee una necesidad, esa provisión es una señal para que miremos a Jesús. Si trae paz y consuelo a tu alma, a tu mente, es una señal para que mires al autor, al sanador, al proveedor. Qué tiempo precioso para que veamos la gloria del Señor y nos postremos y le adoremos y nos rindamos y le demos todo lo mejor que somos y que tenemos al Rey Jesús, al Señor Jesús, al inigualable y al incomparable Hijo de Dios. En esta mañana yo quiero invitarte que cierres tus ojos por un momento, que allí donde tú estás escuchando, compartiendo este momento, cierres tus ojos y permitas que el Espíritu Santo te haga reconocer las señales que Dios está poniendo en tu vida. Que el Señor te lleve a reconocer que la palabra se cumple y que tú puedas ver a Jesús en gloria, que tú puedas caer postrado, rendido, derramado, que tú puedas entregarle toda la gloria y la honra al Rey Jesús, al Señor Jesucristo. Que por un momento tu vida se pueda derramar en la presencia de Dios. Y mientras estamos adorando al Señor, mientras estamos honrando al Señor, quiero invitar al que todavía no se ha rendido nunca
a Jesús. Quiero invitarte a que lo hagas. Que allí donde tú estás puedas decir conmigo estas palabras, repetir conmigo estas palabras. Jesús, Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador, has muerto y has resucitado en la cruz. Te pido que me perdones. Te pido que me des nueva vida. Te pido que entres en mi corazón y me llenes con tu Espíritu Santo. Abre mis ojos para ver tu gloria. Abre mis ojos para leer tu palabra. Abre mis ojos para reconocer las señales. Gracias, Jesús. Y Padre, en esta mañana yo pido y ruego por los que están enfermos. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego que sean sanos los que están enfermos. Que los ojos de los ciegos se abran, los oídos de los sordos se abran, la lengua de los mudos se suelte, que los miembros paralizados comiencen a caminar, a extenderse. Pido, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre todo el que está escuchando. Una fresca unción, un nuevo poder, una gloria mayor. Pido que en esta hora, Señor, soples sobre cada uno de los que estamos reunidos y vivifiques y renueves y hagas más de lo que pensamos o de lo que entendemos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.